Bueno, familia, vamos a meternos en esto. Quiero hablarles por un momento, quiero entonces dejar algo con respecto a 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, que creo que es tan importante que lo podamos ver en esta hora, ¿no? El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Fíjense qué importante, por eso yo quería leer esta versión. Ustedes vieron que Reina Valera no utiliza esta versión, pero usa la expresión palabra. Pero me llamó mucho la atención esto con respecto al mensaje, ¿no?, de la cruz. Y dice que es una ridiculez, ¿no? Usa una palabra que tiene que ver con el hecho de una ridiculez. Y esa expresión tiene que ver con la vergüenza ajena, ¿sí? La ridiculez, cuando alguien hace de alguna manera un ridículo, la idea tiene que ver con el hecho de experimentar una emoción negativa que no tenemos por qué experimentarla. Todos la conocemos como vergüenza ajena. Pero en realidad lo que yo quiero que podamos entender es básicamente el mensaje puntualmente que hay en la cruz, ¿sí? O sea que la idea es que cuando Jesucristo vino a la cruz del Calvario, nos entregó un mensaje que está comprimido en la cruz del Calvario. Ese mensaje hay que decodificarlo, ese mensaje tenemos que nosotros aprender a descifrarlo, pero es un mensaje puntualmente para la humanidad. No es un mensaje ni para los evangélicos, ni católicos, ni mormones, ni testigos de Jehová. Tampoco es, sí, para ninguna rama específica del cristianismo, sino que es un mensaje para los seres humanos. El tema es de que luego, como todas las cosas, lo hemos institucionalizado al mensaje y hemos dicho o hemos dado a entender de que el mensaje puntualmente era para un sector, ¿sí?, exclusivamente. Pero en realidad ustedes saben de que Dios es universal, ¿sí? ¿Cuánto entendemos eso? El Creador es absolutamente universal y eso para mí es importante. Quiere decir que cuando Él pensó en el mensaje de la cruz, por eso es que Él se desmarcó de toda la infraestructura religiosa de la época. Porque el mensaje, si Él hubiese querido de que el mensaje fuera exclusivamente para algunos, entonces hubiese dado un mensaje dentro, o se hubiese hecho crucificar, o hubiese entregado un mensaje dentro de una sinagoga. Pero Él se hizo crucificar, porque sabemos que se hizo, sabemos que Él se dio en un monte alto, en un lugar donde Él alumbrara, como dice la propia Biblia, que se responde a sí misma, ¿no? Que cuando uno tiene una lumbrera o una lámpara, no la pone debajo de un almud, sino que la pone en un lugar alto para que alumbre verdaderamente. Él era esa lámpara, Él era esa luz, y Él entendía que era una luz para el mundo. Él de hecho nos dijo a nosotros: recuerden que ustedes no son la luz de los evangélicos, o la luz del cristianismo, o la luz del catolicismo, o la luz de una determinada religión. Él enseñó de que tenemos que desarrollar la mentalidad de que somos luz del mundo. Por lo tanto, el mensaje, la claridad que vayamos a traer, siempre vamos a tener que pensar con respecto a que es verdaderamente para la humanidad, ¿sí? ¿Está listo para que traigamos algo para la humanidad? Es muy importante eso. ¿Por qué muchísima gente dentro del ámbito religioso se ha visto imposibilitada de alcanzar o de llegar, de tener llegada verdaderamente a la gente en el mundo? Porque quieren en la práctica quieren experimentar una cosa. En la práctica están dentro de un círculo muy cerrado y en la teoría queremos llegar al mundo y eso no se puede, ¿sí? Entonces tengo que aprender de alguna forma a entender esos conceptos. Por ejemplo, el mensaje. Díganlo conmigo, el mensaje. Hay algo muy importante en el mensaje. Quiere decir que lo que ocurrió en la cruz, hace unos días tuvimos un Simram, una escuela de mucha profundidad al respecto, porque hay un mensaje codificado. Hay 7 expresiones de Jesús mientras está en la cruz del Calvario. Pero yo en el día de hoy quiero hablar solamente de algunas. No vamos a ver no vamos a verlas todas, pero vamos a ver, la gente que nos está viendo a través de las redes sociales tiene que saber que los próximos días, el próximo domingo, vamos a continuar con esto y vamos a mencionar el resto. Pero ahora, básicamente, tenemos que entender este concepto que tiene que ver con el mensaje que se entregó en la cruz. Sabemos nosotros que los eruditos y los exégetas, los estudiosos de la Biblia, ordenaron todo el mensaje que Jesús mencionó en la Biblia
en la cruz, lo ordenaron desde una secuencia racional. O sea, entendían de que lo primero que Jesús tiene que haber mencionado estando en la cruz, dentro de esas 7 palabras, era un mensaje extraordinario. Perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 12, verso 34. Ese mensaje sabemos nosotros que es para la humanidad. Y tiene una serie de connotaciones, ¿sí?, de carácter cuántico, o sea que se aumenta. Es importante entender el mensaje. El mensaje sirve a nivel personal, ¿sí?, y singular, y también sirve a nivel plural, o sea, también sirve a nivel colectivo. En un sentido es para nosotros a nivel personal, pero en otro sentido es para los seres humanos que ocupan todo el globo. Cuando él dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, él estaba de alguna manera dándole cumplimiento a toda la idea global del sacrificio en la cruz. Recuerden de que nosotros, los seres humanos, de alguna forma, nosotros fuimos creados, ¿sí?, antes de la fundación del mundo, como todo lo que Dios crea. Y Dios, cuando crea, crea en un nivel de superioridad muy grande. O sea que cuando Dios lo creó a usted, lo creó verdaderamente en grande y sin ningún tipo de limitaciones en el tercer cielo. Pero algo salió mal. La Biblia misma muestra de que nosotros fuimos destituidos, o sea que nos bajaron del lugar que nosotros ocupábamos. Venir al planeta Tierra, no vaya a creer que es ninguna honra. Venir al planeta Tierra tenemos que reconocer que es parte de una deshonra, es parte de una pena, es parte de un cumplimiento, es parte de una desobediencia, es parte de una restauración. Estábamos en un lugar donde las calles son de oro y el mar es de cristal, según describe la propia Escritura. Entonces, cuando nosotros nos analizamos, vemos el nivel de perfección que tiene nuestra biología. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Pero tenemos una realidad. O sea, nos crearon profundamente perfectos, ¿sí?, en el sentido biológico, pero lleno de limitaciones. ¿O no? Estamos llenos de limitaciones. O sea que nuestro cuerpo es absolutamente perfecto, nuestra biología ha sido diseñada para funcionar de forma extraordinariamente perfecta, pero le pusieron un límite de caducidad, ¿no? ¿Sí? Le pusieron un límite diciendo de que 70 y 80 años no es más fuerte. Si Dios hubiera querido hacer este cuerpo para que funcione 1000 años, lo hubiera diseñado de esa manera, pero lo diseñó para que funcionara 70 y 80 años en el caso de los más fuertes. ¿Y por qué nos puso una caducidad? Porque teníamos que sencillamente venir al planeta Tierra, nacer, tener una serie de experiencias con todo el medio, porque todo lo que fue creado, la propia Biblia lo establece, todo lo que fue creado fue hecho de lo que no se veía. Entonces vinimos a tener una experiencia con un montón de cosas. Por ejemplo, hicieron algo en nuestro planeta que no se hizo en ninguna otra parte del universo según la propia Biblia. Nos crearon varón y hembra. ¿Sí o no? Dígalo conmigo, varón y hembra. Nos crearon hombre y mujer. Y usted va a decir, pero ¿por qué si en todas partes del universo no existía el hecho de varón y hembra? Claro, nos hicieron varón y hembra por varios factores. Uno, ¿sí? Por favor, nos hicieron varón y hembra porque anteriormente nosotros no necesitábamos engendrar de manera biológica o a través de la sangre. Engendrábamos por medio de la palabra. O sea, por medio de la palabra éramos co-creadores con Dios. Pero resulta que cometimos un error y nos quitaron el poder de la palabra. O sea, lo perdimos al poder de la palabra. 2, nos dieron varón y hembra por el hecho de que en el cielo hubo justamente un conflicto en ese sentido. Entonces vinimos a la tierra a tratar con el otro para de alguna manera sobrellevar, arreglar y ordenar en la vida de nosotros lo que había ocurrido en el cielo. El hecho de que había habido una disolución, justamente, un conflicto universal femenino-masculino. Entonces estamos en la tierra nosotros para resolver eso a nivel personal y a nivel global. Esa es otra de las causas, ¿me comprende? De por qué nos crearon varón y hembra. Y ahí hay una serie de misterios muy grandes. Pero nos mandaron a la tierra para nosotros aprender absolutamente de todo. Por eso la Biblia dice cosas como, por ejemplo, que en la tierra lo que da testimonio, o sea, lo que habla de Dios en la tierra, son 3 cosas. Diga conmigo 3 cosas. Número 1, escuche esto. Número 1, el espíritu. Número 2, la sangre. Y número 3, el agua. ¿Sí? El espíritu
que es la vida de todo el universo, que en él está contenido toda la creación. Pero luego el agua, que es la vida de nuestro planeta, o la vida natural de nuestro planeta. Y luego la biología, que es la vida de nuestro cuerpo, del cuerpo humano. Entonces, o la biología o la sangre, es la vida de toda la vida animal. Y ahí estamos nosotros, casi en el rango de los animales. Gracias a Dios tenemos algo superior a ellos que tiene que ver con nuestro cerebro. Diga conmigo, nuestro cerebro. Nuestro cerebro evolucionó, pero están los rasgos animales de nuestro cerebro, ¿o no? ¿Sí o no? Lo que conocemos comúnmente como nuestra parte reptiliana. Eso quiere decir que si Dios no nos hubiera dado esa parte de nuestro cerebro y no nos hubiera elevado, nosotros seríamos igual que los animales. Pero gracias a Dios, bueno, seguramente esto usted comienza a ayudarle a que encajen las piezas, porque alguno más de una vez se debe haber preguntado, pero esto parece ¿no? Y ahora se da cuenta usted que eso es parte de nuestro origen. Cuando usted ve a alguien que se asemeja, ¿no?, a la fauna del planeta, se va a dar cuenta que solamente seres humanos, ¿sí?, que no han terminado de evolucionar. No, mentira, no, es una broma, por favor, porque si no vamos a terminar creyendo que verdaderamente venimos de los monos, pero los monos se ofendieron cuando le dijeron que nosotros veníamos de allá. Ok, entonces en la cruz hay un mensaje muy importante y comienza diciendo perdónalos, porque de alguna manera nosotros sabemos de que Él vino para que el Padre nos liberara un perdón inmerecido, un perdón por algo que no hicimos en la tierra. Si no, esto no tendría sentido, venir a la tierra, a un lugar que no teníamos por qué venir, y sino que alguien nos explique por qué vinimos. Es que vinimos porque habíamos cometido un error. Quiere decir que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, primeramente Él no muere por las historias que usted va a cometer en el planeta, sino que Él muere por lo que usted y yo cometimos en la preexistencia, o sea, antes de venir al mundo. Tomamos seguramente o elegimos de manera incorrecta. Tomamos las decisiones incorrectas antes de venir al planeta Tierra. Y como las tomamos de manera incorrecta, entonces tuvimos que venir al planeta, fuimos destituidos de ese nivel de gloria, y acá en la tierra nos tenemos que definir. ¿Está listo para que nos definamos? Entonces el mensaje de la cruz es para definirnos. Perdónalos. Entonces ahí es donde tenemos que usar el sentido común. Si estamos en la tierra, donde nos están haciendo un favor, donde antes de destruirnos nos mandaron al planeta para que nosotros vivamos y experimentemos un proceso que tiene que ver con el hecho de perdonar. Dígalo conmigo, perdonar. Quiere decir que el perdón tiene que ver con la esencia de nuestra existencia. En pocas palabras, nosotros nacimos para experimentar el perdón hacia nosotros, ¿sí?, y desde nosotros. Dígalo conmigo, hacia nosotros y desde nosotros. Por eso es que nadie puede experimentar perdonar si primero no tiene una conciencia de que hemos recibido un perdón. Por lo tanto, luego la Biblia misma dice que nadie que no perdone puede ser perdonado. Es que tenemos que tener conciencia de que estamos acá no porque seamos lindos, ni porque seamos muy buenos, ni porque seamos inteligentes, ni porque seamos un premio para nadie, ni porque hayamos hecho alguna hazaña en la preexistencia. No, estamos acá porque cometimos un error. Y si usted tiene conciencia de eso, mírelo al que tiene al lado suyo, por favor, sin tocarlo por cuestiones del distanciamiento, pero dígale con mucho para que él se ubique en el lugar, ¿no? Porque a veces que no nos ubicamos y creemos nosotros, no, estamos acá porque Dios me necesita, estoy acá porque Dios necesita echarle una mano al resto de los seres humanos y me hizo nacer, no para ayudar. No estamos acá para eso. Estamos acá, por supuesto que dentro de toda esa operación nos vamos a reconciliar y vamos a ser útiles, pero la primera causa por la que estamos acá es porque nos están haciendo un favor, ¿o no? ¿Sí? Y hay gente que cree que le está haciendo un favor a la creación, o un favor a la existencia, o un favor a su entorno. Pero mírelo al que tiene al lado suyo y dígale, centrate, que estás acá porque te están haciendo un favor, por favor. ¿Sí? ¿Ok? Estamos acá porque nos están echando una mano. Es importante eso. Nadie tiene que tener un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. El problema dentro de la religión, es que no nos centraron, o sea, no tuvimos un mensaje de la cruz
de línea central. Tuvimos un mensaje de extremo. Por allá tenemos los super religiosos, ¿no? Los que casi creen de que sin ellos Dios no hubiera podido llevar adelante el proceso de salvación de la humanidad. Y no se terminan de ubicar, tienen un concepto de sí mismo demasiado alto. Y por el otro lado están los que se sienten los mártires, ¿no? Los que se sienten la escoria total, la basura. Ahora, déjenme explicarles algo. Cuando usted mira la historia del mensaje de la cruz, o sea, hablado en nuestro planeta, se da cuenta que los dos mensajes son malos, ¿sí? Los dos son malos, pero hay uno que es más malo que el otro. O sea, que es más malo el mensaje donde yo tengo el concepto de mí mismo más alto que el que debo tener, es más malo que el mensaje donde yo me siento casi una cucaracha. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué? Si usted analiza la historia, se va a dar cuenta de que aquel mensaje donde la gente se sentía extremadamente culpable, lo cual tenemos que nivelarnos porque sabemos de que hemos venido a ser perdonados. ¿Me entiende? Nos damos cuenta que aquel mensaje fue más efectivo, entre comillas, que se propagó más rápido sobre la faz de la tierra. Hasta en los últimos años, donde entraron nuevos movimientos, nuevos ámbitos doctrinales, donde la gente se siente, ¿no?, una especie, ¿sí?, de delegado directo del cielo acá en la tierra, en el mal sentido de la palabra, ¿sí?, olvidándonos de que estamos acá porque nos están perdonando. Por eso la Escritura dice algo tan sencillo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Es muy importante la conexión con la experiencia del perdón, con el hecho de amar. Y usted va a decir, ¿y cuál es la evidencia más grande de que un personaje está perdonado o arrepentido? ¿Cuál es la evidencia más grande de que el personaje se tiró al suelo, lloró en un lugar de reunión religiosa a la vista de todo el mundo, de que tomó el micrófono y pidió perdón públicamente y se conmovió e hizo llorar a los oyentes y todos salieron a abrazarlo y dijeron, este de verdad está arrepentido? No, esas no son evidencias espirituales del verdadero arrepentimiento. Todo eso tiene que ver con el ritual que nosotros vivimos en diferentes ámbitos religiosos. Por ejemplo, hay ámbitos donde sencillamente no hay esa evidencia, pero se le dice a la persona, ok, tenés que sentarte en el último banco, y si el hombre aguanta la humillación humana, entonces el hombre está perdonado. Pero en realidad yo no creo en absolutamente nada de eso, porque no hay evidencia escritural al respecto. Pero sí creo lo que la Biblia dice, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Quiere decir que la evidencia, por favor, más certera de que alguien de verdad se siente perdonado es que se desborda verdaderamente en amor por los demás. Y cuando usted se desborda verdaderamente en amor por los demás, o sea, está de más decirle a usted, o tener que hacerle una terapia, o tener que hacerle una oración, o tener que cantarle una canción, o tener que inducirlo, o tener que convencerlo, o tener que hacerlo entrar en estado de éxtasis para que usted perdone a alguien, ¿o no? O sea, no es que eso ni siquiera se habla, eso fluye de manera natural. ¿Me comprende? Es parte de tu naturaleza en Dios. Entonces no tenemos que hacer nada por nadie, pero mirá, comprender. No podés comprender la situación de tu hermano y mirarlo con los ojos de todo ese tipo de historia. Es parte de la religión. Porque cuando un individuo verdaderamente experimenta el perdón, actúa sobre las cosas que ama de manera espontánea y natural. Cuando Zaqueo se encontró, ¿sí?, cuando Zaqueo se encontró con alguien como Jesús, y de alguna forma experimentó el poder del perdón. En ninguna parte dice que hicieron un ritual y le dijeron, vamos a hacer el acto del perdón, vamos a hacer la evidencia del perdón, o vamos a aplicar la fórmula perdonadora de Dios. Eso se practica en la religión. Pasen los que quieren arrepentirse, levanten la mano derecha los que se quieren arrepentir, cierren los ojos los que quieren arrepentirse, no arrodíllese si se quiere arrepentir de verdad, o levante las dos manos, o levante solo una, o cierre los ojos, o entone conmigo o repita conmigo estas palabras, ahora tiene el perdón. En ninguna parte hay una expresión como tal.
No hay en ninguna parte una evidencia de que existe una fórmula perdonadora. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de manera personal, de manera invisible, sin evidencias externas. Por favor, el poder del perdón. Luego, lo que sí se evidencia, que no se puede ocultar y se pone en un lugar alto a la luz de todo el mundo, es el amor. Entonces usted ve un personaje como Zaqueo, ¿no? Que de repente él cree que va a experimentar el poder del perdón de manera evidente, porque usted recuerda que se subió a un lugar alto. Es como en la religión, ¿no? Porque recuerde que era judío, no era gentil. O sea, desde que nacían eran religiosos. Entonces él se sube a un lugar alto para experimentar, para experimentar el poder del perdón. Pero ustedes verán de que Jesús lo hace bajar de ese lugar. ¿Sí? Es importante entender eso, ¿no? Que normalmente, yo creo que si Jesús estuviera con nosotros en estos movimientos religiosos, cuando nosotros venimos corriendo al altar y hacemos todo esa especie de movimiento religioso a favor, ¿no? O como para que los demás vean que estoy siendo perdonado y soltando esas lágrimas de cocodrilo. Si Jesús estuviera con nosotros, nos diría: un momento, anda a tu lugar, sentate tranquilo. No, pero yo quiero ser perdonado. Un momento, no hace falta toda esa historia. No, pero yo me quiero arrodillar en el altar y quiero mojar la moqueta del altar con mis lágrimas. No hace falta eso. Te voy a explicar lo que sí hace falta para que veamos de que el perdón o que te estamos inoculando verdaderamente funcionó. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? Lo que tiene que pasar es que vas a tener que perdonar. Vas a tener que amar. No, pero para mí es más fácil llorar en el altar delante de todos ustedes y soltar un par de lágrimas y esto queda entre nosotros, ¿no? A lo sumo va a ir a parar al micromundo evangélico por ahí y decir: no, el fulano se arrepintió. Pero en realidad, vivo eso y no experimento verdaderamente las evidencias del perdón, que es luego ser luz, que es luego amar, que es luego perdonar, que es luego abrazar, que es luego reconciliar, que es luego pacificar. ¿Me entiende? Entonces se han pervertido la esencia del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz era que Jesús estaba, Él, crucificándose en el madero, trayéndoles o beneficiándonos al resto de los seres humanos, los que habían nacido, los que nacían y los que iban a nacer con el mensaje del perdón. Por eso es tan importante el perdón. Por eso habla el apóstol en 1 Corintios 1:18, en esta versión que estamos leyendo, que creo que, si no me falta, nueva traducción viviente, el mensaje de la cruz es una ridiculez para las demás personas, claro, porque en realidad el mensaje de la cruz tiene evidencias indubitables, no se pueden, escuche esto, todo lo demás se puede simular, pero la evidencia de ser perdonado, que es amar, no se puede simular en ningún caso. El hecho de amar tiene que ver con quedarse callado, el hecho de amar tiene que ver con agachar la cabeza, el hecho de amar tiene que ver con no justificarse ni dar explicaciones en ningún sentido, el hecho de amar tiene que ver con no buscar la protección natural o humana de los seres humanos, ¿me entiende? Sino que tiene que ver con el hecho de arreglar verdaderamente con Dios. ¿Y cómo sabemos si el fulano arregló con Dios? Bueno, ese no es problema ni suyo ni mío, si arregló o no, él tendrá que, tarde o temprano, ustedes saben que acá en la tierra nos llaman a un arreglo, ¿no? Y tiene que hacerlo de rodillas y tiene que hacerlo con lágrimas en sus ojos. No creo absolutamente en eso, porque de alguna forma los seres humanos hemos desarrollado todo este tipo de cosas. Y nosotros podemos fingirlo todo eso, pero con alguna naturalidad. ¿A cuántos no hemos visto nosotros arrepentidos, entre comillas? ¿Sí? ¿A cuántos no los ha visto, no? Decir, no, que yo no fui, que yo no lo hice, y todo lo demás, y al fin y al cabo a mí no me interesa si fue o no fue. El tema es que después usted los ve repetir, y pasar o vivir en el anonimato total porque no han podido amar a los demás. ¿Está conmigo? ¿Está listo para que realmente disfrutemos de ese perdón? No se lo pierda el perdón por nada ni por nadie, por favor. Ni tampoco, no, pero ¿y qué van a decir los demás o qué van a opinar? A usted le tiene que importar poco la opinión de los hombres. A usted la que le tiene que importar de verdad es la de Dios. Y lamentablemente estamos en un sistema que está diseñado
más bien para preparar, ¿sí?, gente que esté continuamente tratando de agradar a seres humanos. Nos sacamos, ¿sí?, o nos trasplantaron de un sistema social, natural, humano, y nos plantaron en un sistema religioso, donde inconscientemente no nos trabajaron para que nosotros de alguna forma aprendamos a tener una relación genuina y transparente, pura, única y exclusivamente con Dios, sino que nos establecieron en un sistema que inconscientemente te forma para agradarle a los hombres. Entonces nos encontramos con una sartenada de serviles que no le sirven a Dios, que le sirven al hombre. ¿Me comprende? ¿Y dónde te das cuenta? Nos endiosan a nosotros, los hombres, en vez de endiosar al que de verdad es un Dios, que es Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Y cuando eso ocurre, entonces nos encontramos con un fenómeno. Que lo importante cuando me equivoco es que usted no se entere. Que lo que se entere de Dios me importa poco. Lo que importa es que usted, es mantenerlo a usted distraído, entretenido o engañado con la idea de que he sido perdonado. Entonces eso no funciona. Eso verdaderamente no me va a dar resultados. Y luego me pregunto, ¿y por qué la prosperidad se negó? ¿Por qué los resultados son tan pocos en mi vida? ¿Por qué he sido tan poco efectivo en desarrollar el mensaje? Claro, pero es que el mensaje hay que experimentarlo primero. Por eso la Biblia dice claramente de que nosotros perdonemos para luego poder ser perdonados. Quiere decir que el perdón de nosotros no depende de Dios, porque no dice la Escritura de que Él te perdona y luego tú sales a perdonar a todo el mundo. La Biblia dice que nosotros perdonemos primero para que luego nosotros podamos ser perdonados. Ahí es donde se produce verdaderamente el poder del perdón. Y por supuesto que esto no es fácil, pero yo creo que la vida consiste en esto, en el hecho de andar por la vida perdonando. Por supuesto que Dios te va a ir metiendo en situaciones de diferentes características. ¿Y por qué Dios me lleva a tantos niveles de profundidad respecto al perdón? ¿Y por qué parece que cada vez tengo que perdonar cosas más grandes? Probablemente porque venimos arrastrando la materia, y en la medida que la arrastramos de primer año a segundo año, a tercer año y a cuarto año, ¿no?, en la escuela de la vida, nos damos cuenta de que la materia del perdón se nos hace cada vez más, ¿qué?, más grande. Y cada vez tenemos que perdonar cosas que en nuestra mente tienen diferentes proporciones y parece que cada vez veo más grande. ¿Cómo? Ayer tenía que perdonar a 1 y ahora tengo que perdonar a 100. Claro, pero es que al no haber materializado el perdón de la manera. Y bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Porque a este lo he perdonado como una docena de veces. Bueno, la Biblia también dice al respecto. Y habla cada 24 horas, 77 veces 7, creo que dice, ¿no? O sea que, en otras palabras, es como que te soltaron no para los curiosos, para a esos malos agestados, a esos con una disposición negativa, a esos interesados que dicen, bueno, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar este caso? Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? O sea, los tenés que perdonar las veces que lo tengas que perdonar. O sea, las veces que al otro se le antoje hacerlo, va a haber que perdonarlo. Pero ¿cómo lo voy a tener que perdonar tantas veces? Claro, porque recuerde de que usted está siendo beneficiario de un perdón humanamente imperdonable. O sea, lo que usted hizo, en el nivel que lo hizo, en la dimensión donde usted estaba, la magnitud en el conocimiento, lo que usted perdió y yo perdí en la preexistencia, y nos perdonaron, y de repente venimos al planeta y nos hacemos los exquisitos. No, como a este le voy a tener que perdonar que el día de mi cumpleaños no me mandó un WhatsApp, o cuando me dio el coronavirus ni siquiera me mandó un texto bíblico. No sé, cosas como esas que a veces nosotros nos metemos en esos líos, ¿no? O lo que hizo aquel, o lo que hizo aquella, o miren lo que hace, o miren cómo dice, o miren que anda hablando de mí, o que anda hablando de aquel. Todo ese tipo de cosas usted tiene que aprender a verlas como lo que son. Son historias de carácter doméstico. Y si no podemos perdonar esas historias, entonces, ¿por qué pretendemos que a nosotros nos perdonen la de verdad, no? La de verdad, la que nos perdonaron, que había un circo muy grande para que a nosotros nos perdonen. Hemos dado una vuelta muy grande. Tuvimos que molestar a un hombre y una mujer para que nos parieran, ¿verdad? Después tuvimos que molestarle o complicarle la vida a un padre y a una madre. Dios los tomó a ellos para complicarle la vida para que nos criaran.
O sea, es demasiado grande el circo. Después nos tuvieron que mantener con vida, nos tuvieron que educar, nos tuvieron que salir. Es demasiado grande la movida que se tuvo que hacer para que usted y yo creciéramos, ¿no? Nos desarrolláramos conciencia de lo que verdaderamente estaba pasando acá en la tierra. Y así todo hay gente que, claro, por eso la Biblia dice que a los soberbios Dios los mira, ¿no? Con una distancia o los resiste. Porque, claro, lo peor que me puede pasar es venir a la vida con demandas. No, pero usted debe ser así, así conmigo. Empezamos con las demandas de nuestros padres, ¿o no? No, pero yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello, tiene que ser así. Usted nunca fue de esta manera, pero para que te están haciendo un favor. Lo único que tenés que dar gracias, no, pero es que me falta una pierna, me falta un brazo, me falta un ojo. Mira, lo único que tenés que dar gracias a Dios es que tenés una conciencia. Porque si fuera solo la cabecita que la apoyan arriba de una mesa todas las mañanas, ya tenés que dar gracias a Dios porque tenés una conciencia. Y esa es la evidencia de que te trajeron a la tierra para darte una oportunidad. Que viniste con el cuerpo que viniste, que te mirás en el espejo y no estás feliz con lo que ves y demás. Ok, todo eso hay que cuidarlo, tratar de acondicionarlo lo mejor que se pueda, ¿vale? Y conformarnos. Otros hemos sido más beneficiados que otros y todo lo demás, y tenemos que darle gracias a Dios doblemente por ello, ¿o no? Pero no podemos ponernos en exquisitos, porque esa es una evidencia de que usted no ha entendido por qué está acá, ¿no? Es más o menos, no sé, es más o menos como cuando tu hijo le decís, vení que nos vamos a ir de vacaciones y te empieza a exigir cosas, o lo sientas a la mesa. ¿Nunca te pasó cuando te sentaban a la mesa y te pusiste exquisito, o se te puso alguien exquisito con respecto a la comida? No, pero esto yo no lo como, aquello. Yo me acuerdo un día, estábamos con un amigo y que no me acuerdo quién venía conmigo, y era un amigo muy popular, entonces muy famoso. Entonces le digo, vamos a cenar, pero el problema de las reuniones era que terminaban muy tarde. Y en aquel momento creo que terminamos cerca de las 11 de la noche, y yo 10:30 de la noche llegamos a un montón de lugares, las cocinas estaban cerradas, y encontramos un lugar 10:30 de la noche. Yo llamé en un centro comercial y me dijeron, si se viene ya le servimos algo. Entonces yo le dije a este, le digo, no tenemos otra que el centro comercial. Y cuando estábamos ahí me dice, vos sabés que a mí los centros comerciales no me gustan para comer, ¿verdad? Y le digo, sí, le voy a hacer, pero o no comemos o nos comemos esto. Esto no, o sea, no en argentino, ¿veo? O tenemos, pero hay gente que desarrolla esas ideas, gracias a Dios. Hay gente que desarrolla esos conceptos en la vida de ellos. Entonces se vuelven exquisitos, inconscientemente nos volvemos porque no entendemos la razón por la que estamos. Uno de los resultados, de los frutos más importantes en los que Jesús hacía énfasis es la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad tiene que ver con el hecho, es imposible conocer la realidad, gracias a Dios. Es imposible conocer la realidad de por qué estamos acá y no ser ¿qué? Humilde. Es como si estás preso y de repente, ¿sí? Y de repente viene alguien a visitarte, o como si estás enfermo y viene alguien a visitarte. ¿Eso se agradece o no? Toda la vida, absolutamente toda la vida. Es importante entender eso. Pero normalmente la gente dentro de los círculos religiosos, la gente no actuamos en ese nivel de humildad. Entonces nos ponemos exigentes. No, pero mirá lo que hizo, mirá cómo fue, mirá cómo se comportó, mirá cómo habló, mirá cómo miró, mirá cómo escribió. Pero luego que nosotros nos ponemos en el papel de Dios, tarde o temprano vamos a tener que pasar por ese lugar. Tarde o temprano vamos a tener que pasar por ese momento. Por eso qué importante que es que nosotros reconozcamos la situación en la que nos encontramos, nos descartemos de toda teología religiosa que atente contra el mensaje de la cruz y lo haga parecer ridículo. Nos hemos inventado cada cosa en el campo religioso. Nos hemos inventado cosas como, por ejemplo, no, está bien, hermano, que usted perdone, pero no se olvide lo que hicieron. Entonces, ¿dónde está el perdón? No, si te voy a perdonar, tengo que perdonar. ¿Para qué quiero yo vivir con esa historia? Porque una historia que se alberga en mi mente o en mi corazón
me roba la paz, me roba la posibilidad, me enfrasca, me limita, ¿no? Me enferma, tarde o temprano te termina enfermando, te vuelve desconfiado, te vuelve con una mirada rara respecto de los demás y empieza usted a mirarlo a los demás ya como una cosa. Y lo primero que te salta el ofendido, te salta el trauma, ¿no? En un momento, no, pero yo soy así porque a mí me hicieron así. Pero claro, entonces no es perdonado. ¿Me entiende, no? Tenemos que actuar de esta manera porque ustedes ya saben lo que nos hicieron una vez. Eso es gente traumatizada. Y traumatizados no podemos llegar a ninguna parte. Necesitamos verdaderamente sanarnos. ¿Y cómo me sano? Perdonando. ¿Y cómo me enfrento a ese perdón? Claro, la gente no entendió la práctica del perdón. Por eso el perdón sí va a demandar, el perdón va a demandar una práctica. Cuando nosotros vemos el origen, cuando nosotros vemos una descripción del origen del perdón, vemos entonces a Dios en una parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Y vemos nosotros cómo se efectúa el perdón. El perdón no fue platónico ni romántico, el perdón fue una práctica. Entonces cuando el hijo vino, el padre, ¿qué hubiera hecho yo cuando él viene después de que me ha desvalijado? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, mira, te perdono, pero lo que vos hiciste es muy grave, ¿no? Quebrantaste los códigos, violaste principios. ¿Y qué tengo que hacer, papá, ahora? Bueno, vas a tener que trabajar sin goce de sueldo, vas a tener que aguantar un poco, ahora te vamos a tratar ahí, así, como un medio hijo, como un bastardito, ahí te vamos a tener a media, ¿no? Y te vamos a tirar por el agujero de la puerta, te vamos a tirar la comida. No te vamos a tratar exactamente como un animalito, pero casi ahí, ¿no? No vas a tener los mismos privilegios de un hijo, ni tampoco vas a ser tanto como un animalito. O sea que voy a ser un híbrido casi. Sí, más o menos. Así actuamos nosotros. Pero cuando verdaderamente hay perdón, se produce la crucifixión de nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra carne y nuestro temperamento. Entonces, ¿cómo se produce? Volviendo a poner a la persona en el lugar que ocupaba antes de la ofensa. ¡Wow! Y ahí es donde te desestabiliza, ¿no? Sí, lo perdono, pero el segundo verso religioso. No, lo perdono, pero no puedo volver a ocupar la posición que ocupaba. ¿Pero de dónde sale eso? Si la Biblia dice que Dios a nosotros nos ha perdonado y nos va a llevar al cielo de nuevo. Ah, no, pero yo creo en el purgatorio. Yo no creo que vayamos directo al cielo. Yo creo que nos perdonan y nos llevan al purgatorio un tiempo para que atravesemos la pena. Esos son conceptos religiosos. Una religión muy grande, mundial, tiene un purgatorio en la mente de ellos y nosotros tenemos nuestro purgatorio también. Porque nosotros nos perdonamos de un cañonazo y los pasamos a la posición que tienen que ocupar de primera mano. Nosotros los llevamos al purgatorio en nuestra mente también, ¿o no? Y algunos los tenemos en el purgatorio, encima nuestro purgatorio es más triste, porque a algunos nosotros los tenemos en el purgatorio toda la vida. Los tenemos ahí, ¿no? Cumpliendo la pena, están ahí. Sí, aquel se arrepintió ya hace 10 años de aquello, pero ahí lo estamos observando. Lo tenemos en el purgatorio. Y eso no funciona de esa manera, porque de la misma manera que nosotros hagamos con los demás, nos van a hacer a nosotros mañana. Aparte, lo que se disfruta cuando usted perdona verdaderamente, ¿no? Lo que se disfruta cuando usted perdona. Yo en el caso mío, a mí me cuesta muy mucho guardar rencor verdaderamente. No voy a decir que yo tengo una aureola en la cabeza, ni un aura, ni un campo energético de perdón, que por donde paso perdono. No, pero de primera mano me enojo, tengo mi temperamento, he aprendido a no exteriorizarlo, ¿no? Porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis, ¿no? He aprendido a no emitir pensamientos ridículos hacia los demás, pero me pasan cosas dentro del corazón, lo que sí doy gracias a Dios que duran muy poco tiempo. En algunos casos duran hasta ahora y siento incluso que tengo un don, que es el de olvidar. El hecho de olvidar, es que ni siquiera me acuerdo ni de los nombres luego, y eso es verdaderamente una bendición. No tengo una capacidad de identificación, ¿no? de los rostros, de decir, no, aquella cara la conozco, no.
verdaderamente creo yo que el perdón va de la mano del olvido. El perdón va de la mano de la restitución, verdaderamente. Si no creo en la restitución, no puedo creer en él. Si creo en la restitución, tengo que creer en el perdón. Y si creo en el perdón, tengo que creer inmediatamente en la restitución. Porque entonces nuestro perdón es sencillamente de carácter emocional. No, te perdono. Necesito el poder de Cristo para perdonar. Eso es una fantasía religiosa. Nos enseñaron así. Yo me acuerdo, qué sé yo, cuando llegué a la iglesia, yo me acuerdo que nos hacían hacer ese tipo de oraciones, que vamos a administrar perdón, claro. Y encima de donde yo venía, según ellos, me tuvieron que ministrar perdón como 365 días. O sea, una caravana de perdón. Entonces empezaba, hay cosas, Alberto, que a lo mejor no podés perdonar. Sí, le digo, no tengo problema yo. Pero mirá que te han pasado muchas cosas. No, yo no tengo problema. Lo único que falta ahora, que con semejante mano que me ha echado Dios, yo me venga a hacer ahora el exquisito y hacerme el importante de no perdonar. Y no solo que puedo perdonar, sino que puedo dar oportunidad, sino que me puedo sentar, podemos hablar mano a mano, puedo hablar en libertad, sin ningún tipo de... Entonces, ese es el concepto que tenemos equivocado del perdón, y lamentablemente por las evidencias, pesando las evidencias, los resultados humanos, nos damos cuenta entonces que la gran mayoría no ha podido disfrutar todavía del poder del perdón. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y por qué dice al que mucho se le perdona? Porque mucha gente dice, bueno, ¿será que para que a mí se me perdone mucho yo debo haber hecho mucho durante mi vida? Pero sabes que yo nací en un seno familiar ordenado, socialmente regular o normal. A mí no es mucho lo que me tuvo que perdonar el Señor. Es más, yo era hasta religioso de chiquitito, te dicen ellos, ¿no? Pero en realidad cuando la Biblia dice al que mucho se le perdona, está hablando de la gente que es consciente de lo que de verdad se le perdonó. Porque hay gente que cree que en realidad acá venimos a Dios a que nos perdonen esas boberías domésticas. No, perdóname porque pensé mal de aquel o pensé mal de aquella o le hice así o me prestó 100 euros y nunca más se los devolví. Nosotros, eso está en el paquete del perdón. Pero que te hayan perdonado mucho es que te hayan perdonado lo que de verdad hiciste en la preexistencia. Que traicionamos al ser más importante y más bello, amoroso y misericordioso del universo. Eso fue lo que hicimos, que nos embandamos y atentamos contra él, contra la paternidad. ¿Me comprende? Eso fue lo verdaderamente injusto que nosotros hicimos. Todo lo demás sencillamente son efectos colaterales, pero lo de que de verdad hicimos es una traición. Y en una rebelión nos alzamos contra nuestro propio Padre. Entonces el Padre dijo, ok muchachos, pudiendo hacerlo, no lo hizo. Les voy a dar a esta sartenada ignorantes una oportunidad. Y nos hicieron nacer en la tierra. Y comenzaron a trabajar con nosotros en todo esto. Pero de acá no nos vamos sin entender el mensaje de la cruz. Perdonar. ¿Está listo para que perdonemos? Desmárquese de todas las cosas de carácter religioso. Yo he notado a lo largo de los años que para nuestros líderes es más fácil perdonar, y usted los ve a ellos tratando de manifestar el perdón, los ve en los hospitales, los ve en cárceles, los ve con gente en las calles, tratando de hacer, ¿no? De hacerle. Pero cuando verdaderamente tienen que ponerse los pantalones y perdonar, esas cosas que Dios te las prepara, porque los escenarios del perdón te los prepara ¿quién? Eso te los prepara Dios. Y viene el palazo de donde menos te lo imaginaste, ¿no? Y uno dice, no, para mí es más fácil perdonar. Es verdad, es más fácil perdonar al vecino, es más fácil perdonar al que se enojó en la redonda porque lo encerraste y se acordó de tu mamá, ¿no? En ese momento, entonces uno dice, lo perdono en el nombre de Dios. Y a las 3 horas te olvidaste. Pero perdonar en la otra dimensión, eso que estaba a tu lado, eso que caminaba a la par tuya, codo a codo, ese tipo de historias, ¿no? Esos que funcionaban a tu alrededor, esos que se sentaban al lado tuyo y te decían, escuché esa revelación, ese tipo de cosas. Perdonar eso es como que te fuera más difícil, pero yo pienso que es exactamente igual.
Es la misma historia. El problema está ¿dónde? Está acá, verdaderamente, en nuestra mente. ¿Está bien capaz que perdonemos? Mírelo por favor al que tiene al lado suyo y dígale, dejémonos de bobería y perdonar, por favor, ¿sí? Es importantísimo que nosotros